Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que os voy a enseñar hoy es cómo crear un texto y cómo adaptarlo totalmente a, por ejemplo, pues este trozo de tela que vemos aquí, que lógicamente yo os lo voy a enseñar pues para aplicar, por ejemplo, en esta tela, lógicamente que se adapte a estos pliegues, que es la parte interesante, por supuesto, y que se integre totalmente respetando la textura, pero lógicamente también vosotros lo vais a poder aplicar en cualquier tipo de textura de una camiseta, de pues unos vaqueros, una tela, o sea, cualquier otro tipo de tela o incluso de textura de otro tipo de superficie. Pero bueno, lo importante es el método y es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a empezar y vamos allá. Lo primero que voy a hacer es, bueno, esta capa del fondo, lógicamente ya sabéis que siempre me gusta duplicarla y ahora lo que voy a hacer es primeramente crear el texto, que es el que quiero colocar. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, vamos a poner texto. Simplemente pues voy a poner texto y ya está. Yo lo voy a hacer, bueno, con un color rojo, simplemente pues para que resalte un poquito más, pero aquí, por supuesto, podéis poner cualquier color, voy a cancelar esto, cualquier color que queráis poner al texto, lógicamente, pues aquí simplemente elegís el color pinchando aquí y aquí pues vais a poder elegir pues el color. Pero insisto, yo simplemente me lo voy a poner rojo para que resalte un poco más y que sea, digamos, como un poquito más difícil, digamos, captar la textura y que vosotros lo veáis. Entonces, bueno, una vez que tenemos el texto, aquí ya vamos a cambiar el tamaño. Para cambiar el tamaño, yo voy a hacerlo con comando T o control T si tienes Windows y aquí pues lo que voy a hacer es, bueno, pues ponemos el tamaño del texto más o menos en una zona donde queráis que se vaya, pues que tenga pliegues lógicamente pues para que adaptarlo luego a esa forma. Pero vosotros, insisto, lo colocáis donde queráis o donde tengáis que colocarlo, donde debáis colocarlo o donde deberíais. Yo lo voy a poner por aquí. Entonces tenemos el texto en color rojo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es a esta capa del texto le vamos a convertir en objeto inteligente. Muy fácilmente simplemente hacemos un clic derecho y le damos a convertir en objeto inteligente. Esto hacerlo lógicamente cuando ya tengáis claro que habéis puesto el texto que queréis poner. Yo en mi caso pues pongo esto mismo, pero vosotros poner primero el texto, tenerlo claro, el color del texto también, etcétera, etcétera, y luego ya pues pasáis esta capa a objeto inteligente. Entonces, una vez que tenemos la capa ya convertida en objeto inteligente, lo que vamos a hacer es empezar a adaptar este texto, digamos, a las partes de los pliegues. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer licuando. Así que vamos a ir a filtro y dentro de filtro vamos a coger licuar. Aquí viene una parte importante ahora para la parte de licuar, que es la configuración de esto. Fijaros, aquí por ejemplo, lo importante de todo esto que estamos viendo aquí es que mostréis el telón de fondo y que aquí donde pone usar todas las capas, directamente cojáis la capa de fondo, ¿vale? La capa de fondo que es la capa donde está pues la tela. Y aquí en el modo poner detrás, simplemente para que nosotros veamos directamente en directo el cambio que estamos haciendo sobre el texto aquí en directo teniendo en cuenta los pliegues de esta tela. La opacidad lógicamente nos va a permitir ver lo que hay detrás, que en este caso es la tela. O sea, si yo lo pongo por ejemplo al 100%, pues no veo bien el pliegue de la tela, con lo cual lo recomendable es ponerlo un poco bajito, en torno pues a un 40 más o menos, para poder ver lo que tiene detrás y de esa forma pues adaptar los pliegues a la tela. Bueno, el texto adaptarlo digamos a la tela. Entonces el tamaño por ejemplo va a ir en función a la zona que vayamos, con la que vayamos a trabajar. Esto va a ir variando pues un poquito más o un poquito menos. Luego tenemos la densidad y la presión. Yo siempre recomiendo, esto ya lo saben mis alumnos del máster y mis alumnos de mis cursos, siempre recomiendo poner una densidad en torno a un 10 y la presión en torno a un 25. Pero esto puede variar un poco también, que bueno, pues ahí tiene su explicación un poco más avanzada, pero no es ahora cuestión de ponernos a hablar de ello. Entonces, bueno, más o menos ya os digo, ponerlo en torno a un 10 la densidad y la presión en torno a 25 para que trabaje la herramienta, digamos, un poquito más suave. Y vamos a trabajar con la herramienta dedo, que es la primera que tenemos aquí de todas, arriba a la izquierda. Vale, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, aquí se trata de simular los pliegues y de seguir un patrón.
Para que os hagáis una idea, cuando tenemos el pliegue que da volumen, por ejemplo este, por ejemplo, que tiene un volumen, lo que vamos a hacer es anchar, digamos, esta parte del texto. Y cuando tenemos un pliegue que va hacia adentro, que lo que tiene es profundidad, que es todo lo contrario a volumen, lo que vamos a hacer es hacerlo más estrecho. Por ejemplo, fijaros aquí en la O. Yo aquí tengo un pliegue que tiene profundidad. ¿Por qué? Porque va hacia adentro, ¿vale? Me refiero en la O. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues fijaros, lo que voy a hacer es estrechar un poquito la O, adaptándola a ese pliegue. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer ahora con esta parte que tiene volumen? Pues lo que voy a hacer es ancharla un poco, fijaros, de esta forma. O sea, es cuestión de deformarla, ¿eh? O sea, que no tengáis miedo a deformar. Por ejemplo, pues por aquí, deformar, bien, o sea, perfecto. Ahí ya lo tendríamos, por ejemplo, fijaros, por aquí. Perfecto. La T, ¿qué le pasa a la T? Pues más de lo mismo. Aquí tiene un pliegue que va hacia adentro, entonces pues aquí, por ejemplo, pues vamos a tirar hacia adentro para adaptarlo pues un poco a esta zona. Y aquí, por ejemplo, fijaros, aquí lo voy a dejar por aquí y aquí tiene volumen, con lo cual lo voy a hacer más ancho en esta zona de aquí arriba. Por ejemplo, pues por aquí. Esta parte de aquí, pues más de lo mismo. O sea, va con profundidad hacia adentro, la voy a hacer más pequeña, incluso la voy a llegar a torcer un poco. Y aquí como tiene esta parte de volumen, que el pliegue va hacia arriba, pues le voy a dar volumen de esta forma, engordándolo, digamos, ¿vale? Pues más o menos por aquí. Esto es cuestión de que lo practiquéis, o sea, yo voy a quitar un poquito de aquí, o sea, no hace falta que os quede perfecto a la primera, pero que lo practiquéis simplemente. La X aquí tiene volumen, que va lógicamente para engordarlo, entonces engordamos esto, por ejemplo, pues un poquito. Aquí, por ejemplo, lo engordamos, esto también lo engordamos. Y aquí al revés, porque aquí tiene profundidad, o sea, digamos que va hacia abajo, o sea, se mete, tiene profundidad, porque esta curva, en vez de tener volumen, pues tiene sombra, ¿vale? O sea, todo lo que tenga sombra es que se mete hacia adentro, con lo cual es profundidad. Y todo lo que tenga brillo sobresale hacia afuera, con lo cual tiene volumen. Vale, aquí, por ejemplo, pues hacemos más de lo mismo. O sea, esta parte la metemos un poquito. Esta no hay que tocarla mucho. Voy a aquí desalinear un poquito y tal. Pues por aquí, más o menos. Perfecto, por aquí está. Vale, y aquí engordamos un poquito esta X. Vale. La E, por ejemplo, la E no tiene mucho volumen. Aquí en esta parte a lo mejor, por ejemplo, tiene un poquito más de volumen, con lo cual, bueno, pues anchamos un poquito. Aquí voy a hacer lo contrario, lo voy a meter un poquito hacia adentro. O sea, esta parte, por ejemplo, sí que no tiene mucha historia, pero oye, pues tocamos un poquito. Por ejemplo, pues por ahí está bien. Y aquí, por ejemplo, sí que tiene un pliegue que tiene profundidad. Pues esta parte la metemos así, la bajamos para que la hacemos más estrecha, para que tenga profundidad. Y esto que tiene ligeramente más volumen, pues lo hacemos un poquito más gordo. Aquí quitamos un poquito de volumen y aquí en la parte del medio ponemos un poquito más de volumen. Por ejemplo, fijaros, más o menos por aquí. Hay ciertas puntitas, como puede ser esta, por ejemplo, voy a ampliar un poco, fijaros. Estas puntitas lo que hacemos es que simplemente bajamos mucho el tamaño del pincel, adaptándolo a esta zona y las metemos bien hacia donde deberían ir. En este caso, fijaros, pues por ahí, por ejemplo, está bien. Y repasamos que no haya ninguna otra puntita, pues por ejemplo, como esta. Perfecto, ahí está bien. Vale. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí simplemente ya le damos OK. Vale, y aquí nos da este resultado, que es lo que hemos hecho licuando. Una vez que tenemos este resultado, lo que hacemos es pasar esta capa a modo de fusión multiplicar, ¿vale? O sea, la pasamos a modo de fusión multiplicar para, digamos, guardar esta capa para la sombra, o sea, para que trabajemos la sombra con ella y aparte de eso, fijaros, para que ya nos vaya respetando la propia textura que tiene la tela, que eso es lo más importante para adaptar el texto y que se vea perfectamente integrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es hacer un doble clic. Bueno, primeramente voy a duplicar esta capa, ¿vale? Esta le voy a quitar el ojito, la vista previa se la quitamos y volvemos a la que habíamos duplicado. Simplemente voy a hacer un doble clic para abrir el estilo de capa y dentro aquí del estilo de capa lo que vamos a hacer simplemente es esta parte que tenemos aquí nos la vamos a llevar un poquito hacia la izquierda. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque digamos que vamos a añadirle brillo, vamos a hacer que tenga un poco más de brillo para luego trabajar con las sombras, ¿vale? Fijaros, si yo hago esto estoy haciendo lo contrario, estoy haciendo que el texto desaparezca. No quiero que desaparezca, lo único que quiero es que la parte donde están los brillos más fuertes del volumen que sean más fuertes. Fijaros que
coincide. O sea, esta parte, por ejemplo, que tiene más brillo, fijaros que cuando yo hago esto, pues coge más brillo. Al igual que pasa, por ejemplo, pues con este pliegue que tiene más brillo. Pues exactamente eso es lo que queremos. Pero lo que vamos a hacer es directamente, fijaros que con la tecla Alt voy a despegar esa lagrimita y me la voy a llevar hacia la izquierda. Y lo que voy a hacer es esto que está ocurriendo aquí, que lo voy a difuminar muchísimo. Simplemente hacer que tenga un poquito más de brillo. Por ejemplo, pues bueno, por aquí puede estar bien, o sea, un poquito en esta y aquí, por ejemplo, pues le voy a poner, por ejemplo, pues por aquí podría estar perfectamente. Vale, fijaros cómo queda. De momento tenemos esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea, dentro del filtro licuar, que es lo que hemos hecho, y ahora lo que hemos hecho es sacar, digamos, un poquito ese brillo. Y ahora lo que hacemos es activamos la vista previa de la de arriba, pero la pasamos a modo de fusión trama, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es trabajar con esta a modo de fusión trama. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Hacemos también doble clic dentro de aquí fuera del nombre para que salga el estilo de capa y aquí una vez que tenemos el estilo de capa lo que hacemos es trabajar con la capa subyacente, ¿vale? Esta por ejemplo sí que nos la vamos a llevar hacia la derecha y con la tecla Alt directamente vamos a poder separar esta lagrimita para trabajar con ella. Por ejemplo, esta me la puedo llevar a la izquierda del todo y esta, que es la que nos interesa, nos la vamos a llevar a la derecha. Esto lo podríamos hacer también con esto y aparte de eso también podríamos trabajar aquí la luz. Pero esto, por ejemplo, sí que lo hicimos con la anterior. O sea, con la anterior lo que estuvimos trabajando precisamente fue la luz para dejar estos brillos en esta parte del texto. Con lo cual, lo que ahora nos interesa es meterle esta sombra. O sea, meter la sombra, pero que se quede el brillo que habíamos colocado anteriormente, pues como es el caso. Entonces, lo que voy a hacer es directamente, voy a ponerlo pues por aquí, por ejemplo, y aquí lo que hago es, me lo dejo por aquí, y esto me lo llevo hacia la derecha. Fijaros, está prácticamente a la derecha del todo, y aquí con esta puedo ir regulando un poquito si quiero pues más cantidad de sombra o menos cantidad de sombra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fijaros cómo se aclara el texto o cómo se oscurece el texto, ¿vale? Pues por aquí, por ejemplo, pues podría estar bien. Aparte de eso, aquí en la vista previa también lo podemos ir viendo en este cuadradito que tenemos aquí. Vale, yo lo voy a dejar, por ejemplo, pues por aquí. Puede estar bien. Aquí, por ejemplo, fijaros, lo vamos teniendo. Incluso coge toda la textura, que es lo que os estaba comentando antes. Otra cosa importante de eso también es que a cualquiera de los dos le podemos bajar la opacidad. Incluso a veces no interesa añadir, digamos, estos modos de fusión, jugar, por ejemplo, con un modo de fusión en trama, como hemos hecho, a lo mejor simplemente porque se nos aclara demasiado el texto, o simplemente podemos volver a esta, a la que habíamos hecho antes, y reeditarla. En el caso, por ejemplo, de que se nos haya quedado el texto demasiado oscuro o demasiado claro por culpa de la anterior, pues también la vamos a poder editar. Por ejemplo, fijaros, aquí yo puedo venirme aquí y reeditar esta tranquilamente pues como yo quiera. O sea, incluso le puedo quitar también de la parte de las sombras. Por ejemplo, fijaros, aquí yo estaría trabajando las sombras y fijaros cómo se aclara el texto. Pero claro, se aclara hasta el punto de que perdemos básicamente todo. Con lo cual, esta parte no nos interesa. Únicamente nos interesa trabajar aquí la luz, ¿vale? Por eso, en la que está en modo de fusión multiplicar, únicamente trabajamos la luz. De esta manera, como lo estamos haciendo aquí. Incluso, en vez de llevarlo un poquito para sacar el brillo de forma, digamos, un poquito más exagerada, directamente lo podemos dejar a la derecha del todo y simplemente separar la lagrimita y llevarla un poquito a la izquierda. Por ejemplo, pues por aquí. Vale, aquí por ejemplo ya lo tengo. Entonces, si este de trama se nos quedase o aclarase demasiado el texto, también le podríamos bajar opacidad. Yo de hecho, este lo voy a poner al 50%. A veces para darle un puntito más realista, lo que podemos hacer también es coger estas capas, que son las que contienen lógicamente el texto, y aplicarle un puntito de desenfoque. O sea, a veces, por ejemplo, cuando nos acercamos nos damos cuenta de que este no es el caso, o sea, aquí está bien, pero a veces sí que nos damos cuenta de que el texto, por ejemplo, tiene demasiada calidad o está demasiado nítido en relación a la tela o a la parte donde lo queramos poner. En este caso no, en este caso está bien, o sea, tiene perfectamente la misma nitidez que la tela del fondo, con lo cual no es necesario, pero a veces sí que puede ser necesario que hagamos esto. Entonces, por ejemplo, aquí si quisiéramos darle o crear, digamos, un poquito más
de oscuridad, que no está mal como está, pero si quisiéramos darle un poquito más de oscuridad, de sombra a algunas partes del texto, lo que podríamos hacer es buscar las capas, por ejemplo, pues esta, que es la capa del texto que está en modo de fusión, multiplicar, y directamente nos podríamos crear, por ejemplo, pues una capa nueva, transparente, con máscara de recorte hacia abajo, y aquí con un pincel normal, por ejemplo, voy a coger este mismo, un pincel normal con el flujo bajito, vamos a poner un flujo de, yo que sé, de 3, por ejemplo, y cogemos una propia muestra de las sombras para saber cuál es el color. Esto lo podemos oscurecer un poquito más, por ejemplo, pues por aquí lo pasamos a modo de fusión, multiplicar, y aquí podríamos trabajar un poco más las sombras, sobre todo en el texto, ¿vale? Fijaros, de esta forma pues podríamos ir aplicando pues un poquito de sombra al texto. Aquí vamos a ver para que veáis un poco la diferencia. Fijaros ahí en esta parte de aquí arriba, pues ha dado un poquito. O sea, si veis que es muy poco, pues podéis subir el flujo. Yo lo voy a subir al 100% para que lo veáis directamente, que únicamente afecta al texto gracias a la máscara de recorte, ¿vale? Pero lo ideal no es que trabajéis con el flujo al 100%, sino que trabajéis con un flujo bajito y que vayáis haciéndolo poco a poco, ¿vale? Pues como lo estoy haciendo yo aquí, o sea, muy poquito, poco a poco, y de esta forma vais dándole pues un poco de, ayudando, digamos, un poco a esa profundidad. Por ejemplo, pues aquí en la T, esta parte de la T debería estar pues un poquito más oscura, esta parte de la T debería estar un poco más oscura, aquí la X pues un poquito también, aquí un poquito también, y así sucesivamente. Aquí en esta parte, por ejemplo, pues también un poquito más. Vale, y una vez que tenemos esto, bueno, aquí le voy a dar un poquito también. Una vez que tenemos esto, ya podemos trabajar también pues con la opacidad, ¿vale? Pues para que sea un puntito más realista, pues aquí le hemos puesto pues un poquito de sombra, yo lo voy a poner al 40%, pero aún así, poniendo esa sombra, pues bajamos bastante la opacidad. Pero fijaros que ayudamos con ese poquito a que se integre un poquito más este texto. Y de esta forma tan sencilla, pues podéis crear un texto y pues adaptarlo perfectamente al fondo, pues tal y como lo estamos viendo. Así que oye, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido tenéis todos mis cursos, el pack, incluido el Master Pack, en la descripción del vídeo con un enlace que os llevará directamente a todos mis cursos. Si os ha gustado, darle ahí un super like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y dejadme en los comentarios qué tal os ha parecido. Esto, acordaros que lo vais a poder añadir, lo vais a poder incluir en prácticamente pues cualquier cosa que tengáis. Simplemente lo que vais a tener que hacer es licuar y adaptarlo pues un poco a la forma y luego trabajar con las capas del estilo de capa, que es lo que hace que el texto pues o lo que nosotros pongamos respete un poco la forma y la textura del entorno donde lo estamos poniendo. Así que oye, lo dicho, si os ha gustado, darle ahí un super like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.